final de la parashá de esta semana, Parshas Tetzave, la Torá nos cuenta sobre el Mizbeach HaZahav, el altar de oro. En el Mishkan, en el tabernáculo, que es de lo que habla Parshas Truma y Parshas Tetzave, de cómo construir este templo móvil para Dios, se habla de dos altares. En la parsha anterior, Parshas Truma, se habla de Mizbeach HaNechoyes, el altar de cobre, porque estaba en la práctica recubierto de cobre. En la parsha de esta semana se habla del Mizbeach HaZahav, el altar de oro, que estaban en diferentes lugares, porque estaba recubierto de oro, etc. Ahora bien, nuestros sabios enseñan en la Mishnah, al final del tratado de Hagiga, por qué estos dos altares, tanto el Mizbeach HaZahav, el altar de oro, como el Mizbeach HaNechoyes, el altar de cobre, no recibían tuma. Tuma significa impureza. Hay montones de tipos diferentes de impureza en la Toira, que no tienen relación necesariamente una con el otro. El punto es que ninguno de ambos altares recibía impureza. Vamos a estudiar una carta del Rebbe, que el Rebbe escribió a un grupo de gente que terminó justamente de estudiar todo un orden de Mishnah, orden de Moyed, las festividades, los tiempos en el pueblo judío, que termina justamente con esta Mishnah, con esta enseñanza. Entonces vamos a estudiar de adentro esta enseñanza y cómo el Rebbe observa una enseñanza que aparentemente es superflua y no se aplicaría a nada que tiene que ver con nosotros hoy en día, porque no tenemos el templo, lamentablemente, no tenemos el altar ni de oro, ni de cobre, etc. A pesar de que en el Beis Hamikdash, en el templo, el altar de cobre se transformó en un altar de piedras, etc. El punto es que el Rebbe extrae una enseñanza concreta y práctica para el servicio a Dios de cada uno de nosotros. La Mishnah dice, al final del tratado de Hagiga, una discusión entre Rabbi Eliezer y los Jajomim, y los sabios. Ambos dicen que tanto el altar de cobre como el altar de oro no reciben tuma, no reciben impureza. Rabbi Eliezer dice, la razón por la cual estos altares no son susceptibles de impureza es porque son como la tierra. Por cuanto están unidos a la tierra, son parte de la tierra, automáticamente la tierra no recibe impureza, los altares no reciben impureza. Jajom, nuestros sabios dicen por el otro lado, porque están recubiertos. Es decir, el altar de cobre recubierto de cobre, una capa de cobre, y el altar de oro recubierto de una capa de oro. La Toira, que fue entregada por Dios, bendito sea, y Dios es Ein Sof, es infinito, y por lo tanto la Toira, que fue entregada por Dios, también es infinita. La Toira es Jochmasa, y es la sabiduría de Dios. Dios es infinito, la Toira también es infinita. ¿Y qué significa que la Toira es infinita? Que se aplica con toda la fuerza, en todos los lugares y en todos los momentos, exacto así como estaba fuerte cuando Dios la entregó a través de Moshe Rabbeinu en el monte Sinai. Con la misma fuerza exacto existe hoy en día, en nuestros tiempos, en este oscuro Golus, en este oscuro exilio. Todos los asuntos de la Toira se aplican en todos los lugares, de todo el momento del mundo, en todas las situaciones. La Toira es Ein Sof, es infinita. ¿Qué significa? Que cada asunto en la Toira tiene Ein Sof Peirushim, infinitas explicaciones, que se dividen en general en 4 tipos. Pshat es el sentido literal, Remes son alusiones, Drush son como alegorías, y Soid son los secretos místicos de la Toira. ¿Cuál es el Remes, la alusión de esta idea que trajimos recién, la discusión entre Rabbi Eliezer y Jajomim, de por qué los altares no reciben impureza? ¿Qué podemos aprender en nuestra vida cotidiana de este asunto? Cada persona en su lugar, según su situación, cada uno de nosotros somos un templo de Dios. Somos un Beis Hamikdash, un templo, como dice la Toira en Parshas Truma, en la parsha anterior. Hagan un templo para mí, y voy a residir dentro de cada uno de nosotros. Dentro de ellos, cada uno de nosotros debe hacer de sí mismo un templo. En el Beis Hamikdash, en el templo, había diferentes utensilios, diferentes herramientas. Lo mismo ocurre en cada Yehudí. Hay diferentes asuntos, el intelecto, los sentimientos, las vestimentas del alma, etc. Cada una de estas cosas representa una parte del templo. En cada una de estas herramientas podría mezclarse, Dios libre y guarde, algún tipo de inclinación secundaria, o sea, algún tipo de segundo pensamiento, algún pensamiento mundano, algún pensamiento no santo, escribe el Rebbe, algo inapropiado. Es decir, el intelecto, ¿para qué fue creado? Para pensar sobre Dios. La palabra para hablar de Dios, la acción para cumplir los preceptos. Pero puede ser que uno utilice alguna de estas herramientas que Dios puso a nuestra disposición
Dios libre y guarde, para algo que no es tan santo, para algo que no corresponde. Puede ocurrir también que se mezcle no solamente alguna cosa mundana, sino que incluso alguna cosa no limpia, alguna cosa que esté vinculada a una transgresión de la Torá, Dios libre y guarde. Esto es decir, contrario a la voluntad de Dios, contrario a la Torá y contrario a las mitzvahs. Puede ser que la persona utilice mal sus herramientas. En otras palabras, las herramientas de una persona, el intelecto o los pensamientos o cualquier otra fuerza de la persona, se impurificó. La persona la utilizó en una forma inapropiada, se impurificó. Entonces hay que buscar formas de volver a purificarla y para volver a ser un kli, un recipiente del Kodesh, del Beis Hamikdash, del templo, algo santo. Volver a purificar el pensamiento, volver a purificar aquella parte de la vida de uno que uno utilizó en forma inapropiada. Porque el templo de Dios, que es cada uno de nosotros, hombres y mujeres, tiene que ser tohor, tiene que ser puro, ritualmente hablando, puro. Las personas se dividen en general, materialmente hablando o espiritualmente hablando, en ricos y en pobres. Sobre el rico decimos que todo para él es gold, es plata, es oro. Todo es, el mundo de él es oro, esto es riqueza. Y al respecto del pobre, decimos que sus monedas son de cobre. Entonces el Mizbeach HaZav, el altar de oro, representa a las personas ricas. Rica puede ser Ein Oni El Abedas, la pobreza verdadera es en comprensión. Entonces rico puede ser dinero o rico puede ser mucha sabiduría de Torah. Pobreza por el otro lado también puede ser en dinero o puede ser en sabiduría. Entonces el oro representa, el altar de oro representa la gente rica, materialmente y espiritualmente hablando. El altar de cobre representa la gente pobre, materialmente hablando o espiritualmente hablando. En cada Yehudí, sin embargo, sin excepción, sea cual fuere la situación en la que se encuentre, tanto en el interior como en el exterior, es decir, en sus sentimientos o en su intelecto y conocimiento, etc., siempre el interior, es decir, Nekudas Hayadus, Pilinteleid, lo más profundo del Yehudí, la Neshom, el alma, esto siempre quiere cumplir la voluntad de Dios. Como el Rebbe anterior solía decir, que un Yehudí no quiere y no puede estar separado de Dios. Y esto se llama Mizbeach. En el interior de cada uno de nosotros, como explicamos anteriormente, que hay Keilim, hay recipientes que son paralelos a los recipientes del Beis Hamikdash, del templo. Cada uno de ellos representa algo en el alma de la persona. El Mizbeach, el altar, representa lo más profundo del Yehudí. ¿Qué es lo más profundo del Yehudí? Vínculo con Dios, unión a Dios. Entonces el Yehudí no existe perder la condición propia de uno, la propia esencia. Uno siempre tiene esa esencia. Uno se puede comportar como un perro, un gato, pero no somos perros y gatos, somos seres humanos. La esencia de un Yehudí es justamente su neshama, su alma. Esto no lo pierde nunca. Y esto se llama, comparado con el templo, con el Mishkan, con el tabernáculo, Mizbeach, el altar. El concepto de Mizbeach viene de la palabra Zvijo. Zvijo significa sacrificio. Se hacían ofrendas de animales sobre el Mizbeach, sobre el altar. Es decir, el concepto del Mizbeach representa en el servicio a Dios el sacrificio y la entrega de uno mismo hacia Dios. No que hay que sacrificarse y cortarse y degollarse. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de la entrega de la persona hacia Dios. Es una actitud. Es una forma de actuar en la práctica. ¿Dejo mi vida de lado o no? Porque Dios quiere esto o aquello. Dice entonces la Mishnah, la enseñanza que estamos analizando, que tanto los Yehudim que representan Mizbeach HaZav, el altar de oro, es decir, los ricos, y tanto aquellos que representan Mizbeach HaNechoishes, el altar de cobre, es decir, los pobres, en el momento cuando uno menciona que uno es un Mizbeach, que uno es un altar, es decir, que lo más profundo de la persona es el vínculo con Dios, como dijimos anteriormente, la verdadera voluntad de la persona es hacer una zvija, un sacrificio de qué? Del Yetzer Hara, de la inclinación al mal. Es sabido que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior, Bechol Levavcha, con todo tu corazón, Beshnei Yitzrecha. Amamos a Dios con dos inclinaciones, inclinación al bien, inclinación al mal. La misión de la persona aquí abajo es, ¿por qué el alma desciende y se inviste en un cuerpo y en un alma animal, etcétera? Para que el alma divina haga shchita, haga sacrificio, degüelle, por así decir, al alma animal.
y haga la voluntad de Dios. Este asunto tan profundo en el Yehudí, Eino Mekabel Tuma, no recibe impureza, nunca cambia, nunca se retira, por así decir. Y decimos de esto, ¿por qué es que la parte más profunda, la verdadera esencia del Yehudí, nunca cambia y nunca se puede ir y nunca recibe Tuma impureza? A pesar de que otras partes podrían recibir impureza, el intelecto, las emociones, etc. Pero lo más profundo, que es el vínculo con Dios, nunca se corta. ¿Por qué? Y bueno, la Mishnah trae una discusión justamente, dos razones. La primera razón que la trae Rabbi Eliezer es porque el altar era como la tierra, así como la tierra sobre la que uno pisa. No recibe impureza. De la misma manera, como pedimos en el rezo todos los días, al final de la Amidá, al final del rezo que se dice de pie, Benafshi que ofra que mi alma, como el polvo para todos sea. Es decir, así como todos pisan el polvo, que pisen mi alma, yo no quiero ser soberbio, arrogante, etc. Entonces, así como la tierra donde todos pisan, y esto representa que está totalmente entregada y anulada a Dios, de la misma manera, cada uno de nosotros no tenemos otra voluntad sino hacer lo que Dios quiere. Y Él se revela a nosotros, Dios, en su Toira, y nos dice en la Toira qué es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, ¿por qué es que la parte más profunda del Yehudí nunca llega a impurificarse, más allá de lo que la persona haga, piense, sienta, no importa? ¿Por qué? Porque lo más profundo del Yehudí es como la tierra. Es decir, la definición de un Yehudí es su entrega a Dios, y esto nunca cambia. Estas son las palabras de Rabbi Eliezer ben Horkenus. Rabbi Eliezer era llamado Rabbi Eliezer Agodol, el gran Rabbi Eliezer, que era comparable con todo el resto de los sabios del pueblo de Israel en su momento. Es decir, él contra todos los demás pesaban lo mismo, tenían el mismo peso. Y sin embargo, más allá de la grandeza de él mismo no se sentía a sí mismo como significante, sino todo lo contrario, al punto que el Talmud dice que él nunca dijo algo que sus maestros no le enseñaron. Es decir, él no tenía su propia existencia, no se sentía algo diferente y algo superior, para nada, todo lo contrario, nunca dije nada nuevo, todo lo que dije fue lo que me enseñaron. Automáticamente, él veía a cada Yehudí y observaba lo más profundo de ellos, independientemente de lo que pensaban, de lo que sentían, de lo que hacían, no importa. Lo más profundo de ellos es que carca, es como la tierra no recibe impureza, todo el mundo pisa sobre la tierra. No tiene una existencia propia. De la misma manera, cada Yehudí, su esencia es no una existencia propia. A mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, eso no importa. Lo único que importa en la esencia es lo que Dios quiere de mí. Y esto se revela en la Toira. Esto es lo que Rabbi Eliezer observaba en cada uno de nosotros. Como dice en el Zohar, Israel verá y se escucha brijo kulahar. El pueblo de Israel, la Toira y Dios son una misma cosa, están todos juntos. La vida entera de un Yehudí es cumplir Torah y Mitzvot. Esto es lo que significa un Yehudí, la observancia de Torah y Mitzvot. Y él, es decir, Rabbi Eliezer, le enseñó a sus estudiantes el camino que uno puede tener juntos. Impresionante capacidad intelectual junto con absoluta entrega y anulación a Dios. Como la tierra que todo el mundo la pisa. Como se expresa en su forma de vivir la vida, que él decía que nunca enseñó algo que no haya escuchado de sus maestros. Este es Rabbi Eliezer. Entonces, Rabbi Eliezer, ¿por qué opina que lo más profundo de un Yehudí nunca recibe impureza? Porque es como la tierra que todo lo pisa, es decir, el Yehudí está totalmente entregado a Dios. Esa es su esencia, entonces eso nunca va a cambiar y nunca va a modificarse en términos de tuma, de impureza. Y más aún, como explicó el Rebbe, Rabbi Eliezer observaba ese asunto en cada Yehudí. Cuando él veía a una persona, ¿qué es lo que veía? ¿Lo exterior o lo interior? Solamente lo interior. Por el otro lado, los sabios dicen que este asunto en la vida es muy estricto para todos. No todos pueden vivir de esta manera, de observar a todas las personas en su interior y estar totalmente entregados a Dios y sentir que uno mismo no existe, etc. Este era Rabbi Eliezer, pero no todo el mundo está listo para una cosa así. Ellos tomaban en cuenta también lo exterior, no solamente lo interior, sino que también lo exterior, es decir, las expresiones externas de una persona. Ocurre a veces que Dios libre y guarde la persona tropieza, y en particular el Mizbeach Hazav, el altar de oro
que representa a la persona rica, etcétera, que en general está metido en cosas de oro, está involucrado en los negocios o en el conocimiento, etcétera, al punto tal que esto puede llevarlo algún momento a separarse de la voluntad de Dios. Está involucrado en otras cosas, en los negocios acá, allá, en la mercancía de esto y lo otro, y puede olvidarse, Dios libre y guarde, de Dios. Pero también el Mizbeach HaNehoishes, el altar de cobre, que esto representa a los pobres, por cuanto tiene dificultades y le cuesta recibir su parnasa, su sustento, o entender Toira, entonces también puede ocurrir que transgrede la voluntad de Dios, Dios libre y guarde. Sin embargo, dicen los Jajomim, dicen los sabios, Nekudas Ayadus, lo más profundo del Yehudí, es decir, el Mizbeach, el altar mismo, no recibe impureza. ¿Por qué no recibe impureza? Porque son recubiertos. Así decían Jajomim. Rabbi Eliezer dice que es porque la tierra es como la tierra. Pero Jajomim dicen, los sabios dicen, no, porque ambos altares estaban recubiertos. El oro y el cobre en el altar no era la esencia del altar, sino que el oro y el cobre era solamente lo que recubría la capa exterior del altar. Porque tanto, como en las palabras del Rebbe, porque tanto el oro en el caso del rico, como el cobre en el caso del pobre, no es más que una cobertura exterior. Pero lo más profundo está siempre limpio, siempre puro, y no existe que reciba impureza. Y lo más profundo está tan fuerte, de manera tal, que al fin y al cabo, el tzipu y la cobertura está anulada a lo interior. ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo que gobierna? Lo que se ve es el exterior, pero lo que gobierna es el interior. Y la idea es que el exterior toma la forma del interior. Cuando hay algo que está recubierto de una capa de oro, por ejemplo, de plata o de lo que sea, esa capa toma automáticamente la forma de aquello que está cubriendo. Es como una ropa que viste una persona que toma la forma de esa persona. Entonces, al fin y al cabo, la ropa, a pesar de que tiene una influencia y que es lo que uno muestra de sí mismo, etcétera, pero está anulada al interior. Entonces, ¿qué es lo más importante? El interior. Y al fin y al cabo, por cuanto el interior nunca recibe impureza, al fin y al cabo, con seguridad la persona va a hacer tshuva, va a hacer arrepentimiento, se va a acercar a Dios, etc. Y va a llegar a la verdad, a pesar de que puede ser que la persona se tropezó, hizo algo que no tenía que hacer, pero va a llegar a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que la vida y el sostén de un Yehudí no es más que Getlachkeit, divinidad, Dios. Y este asunto del sostén de todo Yehudí, el vínculo con Dios, se logra y se llega a través del estudio de Toira y la observancia de mitzvot. Y estos son los keilim, estos son los recipientes, las herramientas para las bendiciones materiales que Dios dijo en la Toira misma, como dice Dios en Parshas de Jukoisai. Si ustedes se esfuerzan en el estudio de Toira y cumplen mis preceptos, la tierra dará su producto, y los árboles del campo van a dar su fruto, etc. Es decir, a través de que somos conscientes de que, tanto para Rabbi Eliezer como Jajome, el Rebbe solamente explicó que son dos enfoques en la vida, pero el punto ambos están de acuerdo que lo más profundo del Yehudí nunca se impurifica. Entonces, a través de ser conscientes de esta cuestión, debemos aprender, como Rabbi Eliezer explica, a observar el interior de cada uno. Y debemos aprender, como Jajomim dicen, que al fin y al cabo lo que está por afuera no es más que algo anulado, es una expresión, pero no es la esencia de lo que está adentro, y tarde o temprano la esencia va a florecer, va a brotar, y vamos a poder ver la esencia de cada una de las cosas con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.